Muy buenas tardes, comunidad de San Mateo, todos aquellos que nos acompañan en estas transmisiones que hacemos día a día desde nuestra comunidad. Vamos hoy a reflexionar en esta tarde un poquito acerca de la lectura de hoy. La primera lectura de la misa de este día ha sido tomada del libro del profeta Isaías, en el capítulo 10, y podríamos resumir con este título: Dios está por encima de todo poder. Yo creo que teniendo esa frase de inicio ya podemos aterrizar bastante nuestra reflexión. Escuchemos lo que dice Isaías en este texto del capítulo 10. Esto dice el Señor: Ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saques y lo despojes, y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones. Pues dice: con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros, y como un gigante he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra. Y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice: ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados, y prenderá fuego a su lujo. Muy bien, este capítulo de Isaías se refiere cuando el imperio asirio en ese tiempo era poderoso y estaba creciendo, se estaba expandiendo, tenía un gran ejército, tenía la capacidad de conquistar otros pueblos, y entre ellos estaba el pueblo de Israel. Israel por muchos años se sintió seguro y decía: si somos el pueblo elegido, ¿qué podrán hacernos otras naciones? No importa el poder que tengan, no importa el tamaño de sus ejércitos, nosotros confiamos en Dios. Y se confiaban en eso, y en efecto en su historia fueron liberados muchas veces de naciones poderosas como Egipto, Babilonia y otros. Pero en esa ocasión no sería así. Siria iba a aplastar a Israel, especialmente el reino del norte. Y la pregunta que venía ahí: ¿por qué Dios, que viene después de esta reflexión que hace el profeta, por qué Dios permite el mal a su pueblo elegido, a los que él ha llamado, a los que él ha protegido siempre? ¿Por qué Dios permite esas desgracias si somos su pueblo santo, su pueblo consagrado? En estos versículos encontramos dos cosas. Unos versículos se dirigen al pueblo de Israel, y es una advertencia. Les dice: miren, ustedes están muy tranquilos, pero Asiria va a venir como un instrumento en mi mano, como castigo por su maldad y por la injusticia que ustedes están haciendo, pueblo de Israel. Y el otro va dirigido a Asiria, porque Asiria se vanagloriaba de su poder y decía: soy yo quien lo ha hecho, soy yo quien ha conquistado. Y entonces la reflexión del profeta dice: pues aún con tu poder, Dios está por encima de ti. Eres solamente un instrumento, eres poderosa en este momento, pero tu poder pasará, y por encima de eso está Dios que te ha creado. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Uno dice: bueno, es historia antigua, es historia de la Biblia, y a mí ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, hoy si vemos la historia del mundo, vemos la realidad de nuestros países, pues es la pregunta de muchos: decir, bueno, ¿por qué en mi país, por qué tenemos que padecer tantas desgracias, guerras, hambres, corrupción, pobreza, falta de oportunidades, enfermedad? Hoy ni se diga a nivel mundial. Entonces son preguntas que uno se hace,
en lo general. Y en lo personal, pues también nos preguntamos, decir, bueno, si yo soy creyente, si yo tengo fe, si yo confío en Dios, ¿por qué tengo que pasar por todas estas desgracias? No es que Dios está buscando oportunidades para castigarnos o para decir, mira, por lo que estás haciendo mal, ahí te va esto. No es forma de actuar, más bien es respetar la libertad y la decisión de uno como ser humano, y después Él intervenir para ayudarnos en los momentos de necesidad. Por supuesto, nosotros confiamos en la protección, en la bendición de Dios, pero cuando nos llega un problema personal, familiar o en nuestra sociedad, en esa sociedad a la que pertenecemos, pues es inevitable hacernos estas preguntas. Nuestra reacción incluso es de rebeldía, de decepción, se pierde la esperanza y parece ser que no encontramos esas soluciones. Hay un dicho que tal vez pueda ayudarnos a ilustrar un poquito, y un refrán popular, tal vez lo hayas escuchado, que dice: no hay mal que por bien no venga. Los refranes siempre los podemos tomar en sentido positivo y negativo. En sentido negativo, pues parece como que nos empuja al conformismo, a decir, bueno, pues ya pasó así, ya qué hacemos. Pero en sentido positivo es a buscar que aún en esas desgracias hay posibilidad de aprender, de crecer, de cambiar, de fortalecer. Si nos fijamos en nuestra historia personal, tal vez en los momentos que hemos pasado dificultad, nos hemos visto obligados a dejar ciertas cosas que creíamos seguras y que pensábamos que era lo más que podíamos dar, y nos ha obligado a ir más allá y nos han hecho crecer. Entonces, ojalá que, les digo, en lo personal siempre busquemos esa manera de crecer, de aprender de nuestros errores, de nuestras caídas, de nuestras dificultades, en no quedarnos ahí como viendo solo como un castigo o lo que está sucediendo o lamentándonos, sino previendo, viendo a futuro qué podemos hacer, qué podemos cambiar en este mismo instante con lo que estamos viviendo, en qué nos hemos descuidado como personas, como sociedad, en qué podemos crecer. Es la pregunta ahorita de muchos en el mundo. ¿Qué vamos a aprender de esto que estamos viviendo? Entonces, no veamos pues solo lo que sucede como un castigo. Dios está por encima de todo, no perder la confianza en Él nunca, pero sí buscar la manera de aprender de esas circunstancias difíciles que nos toca vivir. Lo más importante pues de ese texto de Isaías para mí es que el Señor se muestra como Señor de la vida, de la historia. Él está por encima de todo y de todos, y esas dificultades, esos problemas que muchas veces sacuden a nuestra sociedad, sacuden a nuestra familia y a nuestras personas, muchas veces son las maneras de empujarnos a cosas mejores. Que sea así para nuestro mundo en este momento, por todo lo que estamos viviendo, que sea así para cada uno de nuestros países y que sea para cada uno de nosotros, porque desde ahí empiezan los cambios, desde la persona, desde el núcleo familiar. Es ahí donde hay que poner atención y donde sí podemos hacer cada uno lo que nos toca. Que el Señor nos proteja, que el Señor nos dé la fuerza que necesitamos para salir siempre adelante, y de las dificultades, les digo, sacar lo mejor y aprender y seguir con esperanza. Les doy esta bendición teniendo presentes pues todas sus necesidades de esta comunidad a la que nos dirigimos siempre en primer lugar porque nos conocemos, pero todos ustedes que nos acompañan en las transmisiones también los tenemos presentes siempre en nuestra oración, en nuestras intenciones, en la presencia del Señor. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea. Pasen una buena tarde.